Bueno, pues vamos a comenzar ya con nuestra última clase de Access. Ya la última de las últimas, ahora sí. Vamos a trabajar con lo que viene siendo segunda forma normal y tercera forma normal, ¿sale? Entonces, el día de ayer, así rapidito, vimos un ejemplo sobre cómo convertir una tabla a lo que viene siendo primera forma normal, ¿ok? Entonces, yo les comentaba el día de ayer que el proceso de normalización nosotros lo vamos a aplicar sobre una base de datos, o sea, sobre las tablas de una base de datos para, digamos que las tablas, se me fue la palabra, pero básicamente es para que tablas muy complejas las vayamos convirtiendo en tablas menos complejas, pero digamos que fragmentando esta complejidad en tablas menos complejas, ¿ok? Ahora bien, nosotros necesitamos garantizar que nuestra base de datos la logremos llevar al menos a una tercera forma normal, ¿sale? Entonces, esta tercera forma normal, primera, segunda y tercera, son, pues, ¿cómo decirle? Digamos que la segunda incluye a la primera y la tercera incluye a la segunda. ¿A qué me refiero? Que para que una tabla se encuentre en primera forma normal, tiene que cumplir los criterios que veíamos el día de ayer, estos que tenemos acá, para que pueda considerarse una tabla en primera forma normal. Y ahora, para que una tabla se pueda considerar como segunda forma normal, debe de cumplir el criterio número 1, es que la tabla se encuentre en primera forma normal, ¿sale? ¿Qué significa? Que para que sea segunda forma normal, tiene que ser primera forma normal y además cumplir otros criterios, ¿sale? Entonces, para que sea primera forma normal, deberá de cumplir esto, porque con esto se convierte en primera forma normal, ¿sale? Entonces, debe de cumplir todo lo que se necesita para una primera forma normal y además debe de cumplir otros criterios, que son los que vamos a estar viendo, ¿sale? Entonces, vamos a leer la definición y ahorita vamos platicando. Nos dice, la segunda forma normal es una forma normal usada en normalización de base de datos. Una tabla que está en la primera forma normal debe satisfacer criterios adicionales para clasificar a la segunda forma normal. O sea, que si nosotros ya tenemos una tabla que la logramos llevar a primera forma normal, debe de cumplir criterios extras para ser segunda forma normal. Específicamente, esta viene siendo la regla como tal. Una tabla en primera forma normal está en segunda forma normal si y solo si, dada una clave primaria y cualquier atributo que no sea constituyente de la clave primaria, el atributo no clave depende de toda la clave primaria en vez de solamente una parte de dicha llave primaria. ¿Ok? En términos levemente más formales, una tabla en primera forma normal está en segunda forma normal si y solo si ninguno de sus atributos principales no funcionalmente dependientes en una parte de una clave primaria, ¿sale? Son funcionalmente dependientes en una parte de una clave primaria, ¿sale? Nos dice ahí entre paréntesis, un atributo no principal es uno que no pertenece a ninguna clave primaria. Observe que cuando una tabla en primera forma normal
no tiene ninguna llave candidata compuesta, claves candidatas consistiendo en más de un atributo, la tabla está automáticamente en segunda forma normal. Aquí pues vamos a traducir todo esto porque yo estoy por casi seguro que quedan muchas dudas con tanta definición, ¿sale? Entonces, vamos pues. Vamos con el ejemplo que tenemos aquí ayer, ¿sale? Y vamos a trabajar con esta tablita que tenemos acá, la tablita de clientes. Creo que aquí tengo una. Es la misma, vamos acá. Esta tablita de clientes, yo la voy a copiar. Y la vamos a manejar acá, ¿sale? Ahí está. Ahora. Vamos a tener que copiar también esta. Esta que usamos ayer. Vamos a quitar esta. Ahí está. Tenemos estas dos tablitas. Y aquí más que nada las quiero para aclarar unos conceptos que ya hemos visto, pero pues que no está de más que los volvamos a mencionar para que vean cómo se va relacionando. ¿Ok? Nosotros habíamos platicado, voy a agregar aquí una fila. Nosotros ya habíamos platicado antes los conceptos de claves, ¿sale? Claves primarias, claves foráneas, claves candidatas. Entonces, nada más para tenerlos otra vez en claro. Una llave candidata es una llave que es única, ¿sale? O sea, ¿a qué me refiero con que sea única? Recuerden que en una tabla me está representando un objeto o una relación de la base de datos. Los campos, o sea, las columnas, lo que tenemos nosotros acá, me están representando propiedades de ese objeto. O sea, en esta tabla de clientes, las propiedades que son inherentes a mi objeto, pues son RFC, CURP, nombre y apellidos. Son propiedades de todos mis clientes, ¿sale? Y cada una de estas filas me está representando un cliente. Entonces, hay propiedades que son únicas para cada cliente, como por ejemplo el RFC. No puede haber dos personas que tengan el mismo RFC. El CURP. No puede haber dos personas que posean el mismo CURP. Son claves únicas para un individuo, para un cliente, para una persona. Entonces, estas dos propiedades son únicas y me sirven a mí para identificar a un elemento o a un registro de esta tabla como único. ¿Ok? Entonces, si yo le doy a alguien el CURP, de Rachel, pues cuando yo hago una búsqueda por CURP, pues solamente me va a devolver el valor de Rachel. O sea, no me va a traer otro nombre porque ese CURP pertenece a Rachel. Lo mismo que para James y que para César, ¿no? Ahora bien, todo campo en una base de datos que sea único, en una tabla de una base de datos que sea único, se considera como una llave candidata. Así se llaman, ya lo habíamos visto. Y de esas llaves candidatas, nosotros debemos de elegir a uno de estos dos campos, en este ejemplo de aquí arriba,
¿Sale? ¿Por qué? Porque ese que nosotros elijamos se va a convertir en una llave primaria o llave principal, ¿sale? Entonces, aquí nosotros elegimos RFC y lo convertimos en una llave en una llave primaria, ¿sale? CURP también pudiera ser una llave primaria, pero yo elegí el RFC. CURP se queda siendo candidata y RFC se convierte en llave primaria. ¿Ok? Ahora bien, todo campo, por ejemplo, nombre, apellidos, son campos que no son candidatos. ¿Por qué? Porque puede haber 2 Rachel, 10 Rachel, 100 Rachels. Y en apellidos, pues podemos repetir también los apellidos. Entonces, estos dos campos pueden llevar valores repetidos. ¿Ok? Ahora, hasta ahorita estamos hablando de concepto de lo que son llave primaria, llave candidatas. ¿Sale? Vámonos a la segunda tabla. Esta tabla que yo tengo acá me sirve para poder relacionar el RFC con el RFC de esta tabla para poder saber qué teléfonos tiene un usuario, que fue lo que hicimos nosotros el día de ayer aquí. ¿Sale? Pero ¿qué sucede cuando en una tabla no tengo un campo que sea único? Por ejemplo, aquí los RFCs se pueden repetir. ¿Por qué? Porque las personas pueden tener más de un teléfono. Y acá los teléfonos también se pueden repetir, porque un teléfono lo pueden compartir más de una persona. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo que tenemos nosotros aquí, la llave primaria no puede ser ni RFC ni puede ser teléfono. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo que ya he comentado, de que RFC y lo que viene siendo aquí arriba es único, pero aquí abajo no va a ser único, ¿sale? Pero ya habíamos platicado que nosotros podemos juntar dos campos y estos, o sea, no juntarlos y convertirlo en un campo, sino que la llave principal sea formada por dos campos. Entonces, esta llave principal que tenemos nosotros acá está formada por la combinación del campo RFC y del campo teléfono. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo que nosotros tenemos aquí abajo, mi llave primaria se forma de la combinación de estos dos campos. Entonces, es lo que se conoce como una llave primaria compuesta. ¿Ok? Aquí arriba es una sencillita, llave primaria sencilla de un solo campo, y aquí abajo es una llave compuesta. ¿Ok? Bueno. Habiendo aclarado esto de los conceptos de llave principal compuesta, ya podemos comprender lo que quiere decir mi segunda forma normal. Mi segunda forma normal, ¿qué me pide? Que cumpla con los criterios de la primera forma normal. ¿Cuáles son los criterios de la primera forma normal? Llave primaria, que no importa el orden de las columnas, no importa el orden de las filas, atributos atómicos, ¿sale? Y pues atributos que sean del tipo en los campos, ¿ok? Bueno, y además de que cumpla todo esto, o sea, de que sea primera forma normal, me dice que todos los campos que no sean llaves, o sea, en este caso estos dos, nombre y apellido,
deben de ser dependientes de la llave principal. ¿Sale? Aquí nombre y apellido depende de mi llave principal. ¿Sale? Ahora bien, la definición exactamente o la más compleja, la que tenemos en este párrafo, nos dice, en términos levemente más formales, una tabla en primera forma normal está en segunda forma normal si y solo si ninguno de sus atributos no principales son funcionalmente dependientes, ¿sale?, de una llave primaria. ¿Ok? Pero tiene que ser dependiente de lo que viene siendo totalmente de la llave primaria. ¿Sale? Aquí arriba nos dice, el atributo no clave depende de toda la clave primaria y no solamente en una parte de ella. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuándo es que entramos nosotros en el debate de que si depende por completo de una llave primaria o no depende por completo de una llave primaria? Si mi tabla tiene una llave primaria simple, lo más probable es que sea totalmente dependiente de la llave, ¿sale? Digo, no, probablemente porque si ustedes ya la lograron llevar a primera forma normal, significa que ya todos los campos que tienen ustedes en la tabla ya son dependientes, ¿sale?, de una llave sencilla. ¿Ok? El detalle pudiera darse cuando tenemos tablas como esta, donde tenemos nosotros llaves compuestas. ¿Ok? En este ejemplo que tenemos aquí abajo, también pudiéramos decir que ya estamos en segunda forma normal. ¿Por qué? Porque no tenemos un tercer campo para evaluar si depende de manera completa de la llave primaria. Entonces, al no haber y al ser los dos únicos campos disponibles, campos clave, pues se puede decir que estos dos pues cumplen, o sea, la tabla ya cumple con segunda forma normal. ¿Ok? Ahora bien, para que esto quede mejor comprendido, vamos a ver este ejemplo que tenemos acá. Tenemos una tabla que dice habilidades de los empleados. A ver, denme chance. Ahí está. Nada más para que yo la copie acá. A ver, aquí es empleado, habilidad y lugar de trabajo. ¿Sale? Entonces aquí tengo a Jones. Aquí tengo a Jones. Y aquí tengo a Jones. Su habilidad es la mecanografía, pero puede tener más de una habilidad, ¿no? La taquigrafía. Creo que está mal. Ahí está. Y aparte el tallado, ¿no? A ver, ahí está. Mecanográfica, no, mecanografía. A ver, denme chance. Ahí está. Y él trabaja en la 114 Main Street. Vamos a copiar y a pegar. Ok. Y vamos a copiar. Vamos a agregarle aquí. A ver, denme chance. Rapidito. Es que como está minimizado, me cuesta
Ahí está, 1, 2, 3, 4. Bravo. Limpieza. Lo voy a dejar en limpieza y no voy a poner limpieza ligera. Trabaja en 73 Industrial Way. Ok. Pasó hasta que pusieron alquimia. Y malabarismos. Bueno, no sé en qué empresa sea necesario esto, ¿no? Pero bueno. Y aquí limpieza, ¿no? A lo mejor es un circo o algo así. Ahí está. Bueno. Vamos a copiar. Y pues nosotros ya sabemos por el spoiler que esta base de datos, o sea, esta tabla, pues no se encuentra en segunda forma normal, ¿no? Y Harrison en la misma. Ahí está. Vamos a ponerle un diseño así. Ahí está. Bueno, entonces vamos a leer qué nos dice el ejemplo. El ejemplo nos dice, consideramos esta tabla donde se está creando o nos están describiendo las habilidades que tienen los empleados, ¿ok? La única clave candidata de la tabla es la compuesta por empleado y habilidad, ¿ok? Entonces me está diciendo que estos dos campos me forman en conjunto una llave candidata, ¿sale? Perdón, una llave primaria. O sea, hace que empleado y habilidad forman una llave primaria, ¿ok? Entonces aquí abajo nos dice, el atributo restante, que es lugar de trabajo, es dependiente solo en parte de la llave candidata, ¿ok? O sea, hace que el lugar de trabajo, este campo que nosotros tenemos acá, solamente depende de la mitad de la llave. ¿Por qué? Porque sabiendo el nombre del empleado, yo ya puedo saber en dónde trabaja. ¿Sale? No necesito la segunda parte de la llave para saber en dónde trabaja el empleado. Y de hecho, si a mí me dicen la segunda parte de la llave, no puedo identificar el lugar de trabajo del empleado. ¿Sale? Estas son las diferencias cuando decimos que una tabla, que algún campo, de la tabla es totalmente o parcialmente dependiente. Aquí arriba, nombre y apellidos, ambos campos dependen de toda la llave primaria. ¿Sale? ¿Por qué? Porque dependen de RFC. Pero aquí, la llave primaria es un solo campo. ¿Sale? Entonces, cuando tengamos tablas que ya están en primera forma normal y sus llaves primarias sean simples, o sea, no sean compuestas por más de un campo, ya podemos decir que la base de datos se encuentra, que la tabla ya se encuentra en segunda forma normal. ¿Ok? Cuando tengamos tablas donde los dos únicos campos sean juntos una llave, también ya se encuentra en segunda forma normal, de manera automática. Pero en ejemplos como estos, donde tenemos llaves compuestas y además
alguno, con uno solo de sus campos, no sea dependiente de la combinación de las llaves, sino solamente de una de las mitades, entonces no se encuentra la tabla en segunda forma normal. ¿Sale? ¿En llaves compuestas qué? En llaves compuestas, todos los campos que no sean llaves deben de ser dependientes de manera completa, o sea, de las dos partes, de las dos mitades de la llave compuesta. Y si son 3 campos, de los 3 campos. Así es, este programa, ¿para qué se usa? ¿Para qué empresas lo utilizan? ¿Las bases de datos? Para todo. Esa llama... ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Access. Access. ¿Para qué tipo de empresas enfocado? Bueno, esto que hemos visto nosotros hasta el momento es teoría general de base de datos, no está ligada a Access, es conocimiento general para un diseño de una base de datos. ¿Que lo podemos diseñar en Access? ¿Podemos diseñar una base de datos de Access? Se puede. Sin embargo, como veíamos en las primeras clases, regularmente se utilizan otros programas. Entonces, Access en realidad, al menos por experiencia, no sé, a lo mejor en algunos otros rubros se use más, pero al menos en desarrollo no se usa Access. Usamos otros. Entonces, pues tiene un nicho muy pequeño, quizás como para una oficina pequeñita para hacer algún control de datos pequeño, se puede usar Access. Sí, pero esto que estamos viendo nosotros es aplicable a cualquier programa donde vayamos nosotros a construir una base de datos. ¿Sale? Entonces, nada más termino de explicar esto. Entonces, nos dice, el atributo restante, que es el lugar de trabajo, solamente depende de la mitad de la llave candidata, de la parte del empleado. Por lo tanto, la tabla no está en segunda forma normal. Observe la redundancia de la manera en que son representados los lugares de trabajo. Nos dice 3 veces que Jones trabaja en la 114 Main Street y 2 veces que Ellis trabaja en 73 Industrial Way, ¿no? Esta redundancia hace a la tabla vulnerable a anomalías de actualización. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos actualizar el lugar de trabajo de Jones, pues tendríamos que actualizar 3 campos. Entonces, esto de entrada está mal porque me está permitiendo redundancia de información, redundancia de datos, ¿sale? Entonces, la respuesta correcta, o digamos que lo que debemos de hacer en este tipo de casos, es que el atributo que no depende de la llave primaria completa, lo debemos de sacar a una tabla nueva. Y la tabla quedaría como la que tenemos aquí, en esta imagen. ¿Sale? Tenemos una tabla de empleados y tenemos una tabla para las habilidades que posee cada empleado. ¿Sale? Entonces, estas dos tablas, si nos damos cuenta, sí cumplen con primera forma normal y con segunda forma normal. Y están relacionadas por lo que viene siendo el empleado. ¿Ok? Entonces, esto que teníamos acá nosotros es una tabla que no cumple y que ahora sí que la fragmentamos en 2 tablas más sencillas que cumplen cada una con la segunda forma normal. ¿Sale? Entonces, esto es el procedimiento que deberemos de aplicar para que una tabla que se encuentra en primera forma normal se encuentre también en segunda forma normal. ¿Sale? Y vámonos con la última forma normal que vamos a ver nosotros, que es la tercera forma normal.
Y esta ocurre cuando una tabla se encuentra en segunda forma normal, o sea, que cumple con los requerimientos de la primera forma, cumple con los requerimientos de la segunda forma, ¿sale? Y además, ningún atributo que no sea clave depende transitivamente de las claves de la tabla. Es decir, no ocurre cuando algún atributo depende funcionalmente de atributos que no son claves. ¿Ok? Y tenemos acá esta tablita. Esta ya no la voy a copiar al PowerPoint, se las voy a explicar. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una tabla que nos muestra a los ganadores de un torneo de tenis. ¿Sale? La llave primaria es el torneo y el año en que se realizó dicho torneo. ¿Sale? Y tenemos dos atributos. El primer atributo es quién lo ganó y el segundo atributo es la fecha de nacimiento del ganador del torneo. Aquí, ese atributo que dice fecha de nacimiento del ganador está mal. O sea, está mal en esa tabla porque no depende de lo que viene siendo la llave primaria, que es la combinación de torneo y año, sino depende del campo de quién ganó ese torneo. Y el campo de quién ganó ese torneo no es un campo clave, o sea, no es un campo primario, llave primaria, ¿sale? Entonces, esto, si yo cambiara de repente a la persona que ganó, tendría que modificar la fecha de nacimiento en esta tabla. Entonces, lo que no queremos es eso. ¿Sale? Entonces, para corregir esto, se normaliza y se divide la tabla en dos. ¿Cuál es la solución? Que bueno, que este atributo que depende de un campo que no es clave, lo tenemos que sacar de la tabla y lo ponemos con lo que viene siendo el campo al que pertenece. ¿Sale? O sea, con el que está relacionado. Entonces, esta tabla de ganadores del torneo se convierte en dos. Ganadores del torneo, donde este atributo que es el ganador, sí depende de la llave primaria, y aparte tengo una tabla donde el atributo fecha de nacimiento, que no depende de la llave primaria, sino depende de un tercero, que es el ganador, pues lo mando a otra tabla donde tengo mi catálogo de jugadores. Entonces aquí tengo los datos de los jugadores con lo que vendría siendo sus fechas de nacimiento. ¿Sale? Entonces, estos dos criterios extras que tenemos que ir aplicando, si se dan cuenta, son un poquito de estudiar la tabla, de ver la lógica de la tabla, y lo que me están solucionando, el número 2 me está solucionando en este caso redundancia de información, y este me está solucionando que cuando yo actualice un campo, no tenga que estar actualizando otros que dependan de ese campo. ¿Sale? Por ejemplo, en esta tabla, si yo veo al ganador, puedo, mediante esta relación que se crea, saber quién ganó y qué fecha de nacimiento tuvo el ganador. Pero si yo cambio el nombre de ganador, no tengo que cambiar la fecha de nacimiento. Simple y sencillamente consulto la fecha de nacimiento del nuevo ganador. ¿Sale? Entonces, en la medida que nosotros vayamos normalizando nuestras tablas, la base de datos se va a volver más confiable y va a estar protegida a errores
al momento de actualizar, al momento de que querramos agregar algo, ¿sale? Entonces, este procedimiento de normalización que realizamos en las bases de datos es muy importante para lo que viene siendo el buen diseño de una base de datos, y evitemos, como habíamos dicho, tener que volver a construir de nuevo, modificar la base de datos cuando haya algún cambio de algo que no se previó, ¿no? ¿Sale? Pues con esto nosotros terminaríamos ya la parte teórica de lo que viene siendo Access. El día de mañana les voy a compartir el cuestionario. Lean, por favor, el material antes de contestarlo. Tienen chance hasta el domingo a mediodía para contestarlo con calma. Si necesitan repetir alguna de las clases, véanla. Ahorita que finalicemos voy a subir la del día de ayer. Entonces, ténganlo pendiente. No se avienten a resolverlo así nada más, porque lo más probable es que pues, no les salga de manera correcta. Son conceptos pues, que de preferencia denle una leída para que pues, lo puedan resolver de la mejor manera, ¿vale? Entonces, finalizamos por hoy. A partir del día de mañana pueden venir a elaborar algún pendiente que tengan, sobre todo de Excel o de Access, dado que pues ya estoy próximo a entregar calificaciones, ¿sale? Entonces, esténse al pendiente del grupo de WhatsApp, porque ahí les voy a ir mandando información de cómo vamos a ir finalizando ya, ¿sale? Entonces, dudas, preguntas antes que finalicemos. Bueno, pues entonces voy a detener grabación y pues estamos ahora sí que en contacto, ¿sale? Cualquier